Amén. Bueno, vamos a comenzar. Vamos a ver la lección número 3, que habla de señales de una conversión. Ahí lo tenemos para que tengan una guía nada más. Siguiendo las parábolas del sembrador que veníamos viendo, vamos a tratar de ir aprendiendo juntos. Yo ayer repasando un poco, por ahí en algún momento les voy a decir, por ahí en algunos momentos, no sé si es tan así, porque las parábolas, para que entiendan, las parábolas son historias que tienen una verdad, que transmiten una verdad, ¿sí? Es una historia de aquel tiempo que, bueno, las da Jesús generalmente y tiene detalles de aquel tiempo, pero todos esos detalles tienen la intención de enseñar una verdad, no muchas verdades. O sea, cuando vamos a las parábolas, tengo que decir qué verdad espiritual enseña, y muchas veces la misma parábola lo dice. Acá en este caso el Señor lo interpreta, da la parábola y después la interpreta. Y a veces agarrar cada detallecito para decir significa esto, es medio peligroso. Pero bueno, cuando vayamos avanzando por ahí yo les voy diciendo, pero en esencia sirve para ver que hay falsas conversiones. ¿Está bien? ¿Se entendió? Bueno, la parábola del sembrador nos enseña muchos principios acerca de la salvación y lo que podemos ver cuando se predica el Evangelio del Señor Jesucristo. Una de las cosas más importantes que podemos aprender de la parábola es la enseñanza acerca de falsas conversiones. ¿Por qué? Porque hay cuatro terrenos, de los cuales uno solo es el que entendemos se convierte, salvo. Las otras tres no, pero algunas de ellas parecen, más que nada hay una que parece que es convertido. Por ello no leo todo, es más o menos para que ustedes se guíen acá. Y empezamos por la primera. Una falsa conversión, hay resultados inmediatos. Muchas veces en una falsa conversión hay resultados inmediatos. Sacado de la parábola Marcos 4:5 dice ahí: otra parte cayó en pedregales donde no tenía mucha tierra y brotó pronto, porque no tenía profundidad la tierra. Y ahí nos imaginamos, ¿no? Lo que el Señor está diciendo, brotó pronto, no fue hasta abajo, no está arraigado el Evangelio, podemos decir, brotó pronto. Y entonces, una indicación de una falsa conversión es que brota pronto, según la parábola esta. Esto sucede cuando alguien toma una decisión sin evaluar lo que está haciendo. Eso es muy importante. Por eso necesitamos explicar bien el Evangelio nosotros siempre. Explicarlo, hacer todo lo que podamos, explicar lo mejor que podemos el Evangelio, sabiendo que esa es nuestra responsabilidad y sabiendo que es soberanía de Dios. Nosotros no convertimos a nadie, pero yo pongo lo mejor de mí para poder explicar el Evangelio de la mejor manera. No todos los elementos del Evangelio. Eso no significa que hay que hacer un teólogo o que todos tienen que hablar como habla, no sé, Paul Washer, porque todos podemos predicar el Evangelio y todos nos podemos hacer entender con los elementos que el Evangelio lleva a nuestro nivel, digamos. A veces hay que arar con la ley, dice acá, y sembrar la semilla del Evangelio en el corazón de una persona varias veces para que entienda y se dé cuenta de su condición. Cuando habla de arar con la ley, ustedes se acuerdan, ¿no? De mostrarle que la ley no la pueden cumplir. ¿Sos un mentiroso? ¿Alguna vez mentiste? Sí, no, y demostrar que es un mentiroso. ¿Alguna vez robaste? Y demostrar que robaste. Para que entienda, como hace un médico. Cuando va, ¿a dónde te duele? Y te va diciendo, te va tanteando, te va dando el diagnóstico y depende del diagnóstico, ¿te asustó o no? No tengo nada, buenísimo, y parece que tengo un tumor y que salí corriendo desesperado. La idea es, acá hay algo más grave que un tumor, ¿sí? Podemos decir un tumor espiritual, y nuestro trabajo es tratar de que la persona entienda que tiene un tumor espiritual y que es de vida o muerte, y que si hoy muere se va al infierno. Esa es la idea. La persona tiene que entender eso. Además, en el C estoy leyendo, cuando la persona oye el Evangelio y ya por fin entiende, a menudo quiere pensar, lo dice acá. A veces lo piensa y a veces automáticamente toma decisión, eso no lo manejamos nosotros. Pero observen el punto D, piense en lo que Cristo dijo acerca de lo que cuesta seguir como discípulo.
Porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos, a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después que haya puesto el cimiento, no pueda acabarla. Todos los que vean, comiencen a hacerle burla de él, diciendo: este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. Está en el contexto justamente ese de medir el precio. En lo personal, antes yo predicaba el Evangelio porque me habían enseñado a hacer preguntas y respuestas. ¿Quién murió en la cruz? Cristo. ¿No? Me responde. ¿Quién murió en la cruz? ¿Qué derramó en la cruz? Su sangre. ¿Y para qué la derramó? Sí, Él está a la puerta de tu corazón golpeando y quiere entrar. ¿No te gustaría que entre y te limpie? Sí, bueno, haz esta oración. Sos salvo. Así. Y uno dice, parece que sí, que es salvo. Pero la idea es explicarle el Evangelio, que entienda bien el Evangelio. Y entonces que pueda medir el precio. El precio es: te tenés que arrepentir. Te tenés que arrepentir de tus pecados, de esta vida que estás viviendo, que va en contra de la voluntad de Dios. Te tenés que arrepentir y abrazar a Cristo en arrepentimiento y fe. Y muchas veces ahí la persona donde comienza a pensar: pero si me arrepiento tengo que dejar de hacer lo que estoy haciendo. Y ahí empieza a evaluar. ¿Y qué? Y después voy a tener que empezar a la iglesia como ellos. Eso no te salva, pero ellos saben que si se convierten, que si se arrepienten y creen, eso va a ser el resultado. Y empiezan a decir: no, mejor quiero seguir así. Empieza a evaluar el precio de la persona. Y eso es y está bien cuando empieza a evaluar el precio. Y nosotros ahí le decimos, y ahí nosotros tenemos que ahí hay un engaño, porque la persona está pensando que si no se arrepiente, esa es la mejor vida, que la vida que lleva el cristiano es aburrida. Y es al revés, un engaño. Vos estás siendo esclavo del pecado y yo estoy siendo esclavo de Cristo. Y ser esclavo de Cristo es mejor que ser esclavo del pecado, porque mi amo dio su vida para que yo sea su esclavo. Y si dio su vida, ¿cómo no me va a dar todo lo que yo necesite? Yo quiero ese amo. En cambio, tu amo te quiere destruir y te quiere llevar al infierno. Entonces nosotros tenemos que, una vez que vemos que va entendiendo, tenemos que ir diciéndoles estas verdades. No manipularse, porque son verdades, como ir metiendo más y más y más presión para que la persona esté contra la espada de la pared, pero sabiendo que ese es nuestro trabajo, pero que Dios soberanamente es el que le puede abrir los ojos. Y está la responsabilidad de esa persona, que lo que va a hacer, ¿no? Si se va a arrepentir o no. Mientras yo avanzo, ustedes, si quieren, me pueden preguntar. Que tenga que ver con esto, obvio. Muchas veces una falsa conversión, una conversión que brotó pronto, se debe a la predicación de un falso evangelio, volviendo al ejemplo que puse recién. A veces la persona se convierte rápido. Nosotros vinimos acá a esta iglesia. Bueno, empecé en esta iglesia cuando estaba en otro lugar, en el año 97, después en el 2000 vinimos acá, a este lugar, y en el 2002 me casé, en el 2003 me fui a otra iglesia y después vuelvo, ¿no? Pero en ese tiempo, del 97 hasta el 2002, esto estaba lleno de jóvenes, y de nuestro barrio venían muchísimos jóvenes, todos, muchísimos, que habían hecho una oración de fe, y de a poquito fueron quedando en el camino, de a poquito. Y yo no entendía por qué yo no quedaba en el camino, y por qué yo no podía volver atrás. Y bueno, después cuando uno empieza a entender mejor el Evangelio y cómo se predicó, uno entiende, ¿no? Dios en su gracia me había salvado, no podía volver atrás, pero la mayoría de ellos, muchos tocaban en la alabanza y todo. Muchísimos jóvenes quedaron todos en el camino, que lo sigo viendo, hoy ya tienen más de 30. Pero en su momento tenían 15, 16, 14, eran así como Mateo, como Misa, muchos. Y bueno, predicamos un falso evangelio. En su momento parecía que eran salvos, iban a campamento, ¿no? Bueno, uno es hijo de Teresa, bueno, un montón, ¿no? Muchos chicos. No obstante, el Evangelio del Señor Jesucristo no se trata de la felicidad, ¿sí? ¿Está bien? ¿Pasé bien de página? Sí. Sino de la justicia. O sea, no necesitamos la felicidad. Creo que acá el autor del libro va por el lado del Evangelio y la prosperidad, que lo que
hoy se predica, ¿no? Venía Cristo y tratan de atraparte por el lado de, qué sé yo, del lado de por ahí de los carismáticos. Cristo salva, pero el énfasis está salva y sana, ¿no? Por ahí está el énfasis. Y nosotros no sabemos si quiere sanar o no. Si sabemos que quiere salvar, no sabemos si quiere sanar. Y también el Evangelio de la Prosperidad, que venía Cristo y vas a ser feliz. ¿Por qué? Porque vas a tener tu propia casa, tu auto, lo que soñaste. Como dice John Piper, el Evangelio de la Prosperidad, odio el Evangelio de la Prosperidad porque promete lo que la carne quiere. ¿Qué quiere la carne? Quiere esas cosas. Pero la Biblia no habla de eso. El verdadero Evangelio no habla de eso. Dice, no aprovecharán las riquezas en el día de la ira, mas la justicia librará de la muerte. He aquí todas las almas son mías, como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía. El alma que perece, esa morirá, porque la paga del pecado es muerte. Bueno, esa es la verdadera, lo que está tratando de enfatizar acá es, lo que está en juego es el alma de la persona, no si va a ser feliz o no. Obviamente que alguien que viene a Cristo, como resultado va a ser feliz, va a haber gozo. De hecho, en la bienaventuranza dice, bienaventurados, ¿quiénes? Bienaventurados los pobres de espíritu, bienaventurados los que lloran, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Pero son bienaventurados porque no están buscando la felicidad, porque son pobres de espíritu. Son pobres de espíritu y se dan cuenta de su necesidad espiritual y dicen, me voy al infierno. Y entonces Cristo te salva y el resultado es, soy feliz. No estoy buscando la felicidad, estoy buscando la salvación y el resultado es que soy feliz. Porque la felicidad está en una persona. Él es el bienaventurado. Cristo es el doblemente feliz. Cuando Él viene a mí y yo comienzo a vivir a Cristo, entonces soy feliz porque Cristo es el bienaventurado. Yo soy feliz cuando hago la voluntad de Dios, cuando soy obediente. Cuando no hago la voluntad de Dios, me amargo. ¿Sí? No soy feliz. Acuérdense de Pedro, lo negó 3 veces y lloró amargamente. Pero acuérdense que después que Cristo resucitó y le dijeron, cállense, dejen de hablar en el nombre de Cristo, ¿a quién vamos a hacer caso? ¿A ustedes o a Dios? No podemos dejar de decir lo que hemos oído y visto. Y dice que los castigaron y salieron con gozo. Los castigaron y salieron con gozo por haber sido tenidos dignos de haber padecido por causa de Cristo. Entonces la felicidad está en obedecer a Cristo, en vivir como Cristo. Además sabemos que el Evangelio de la felicidad o de la prosperidad es falso, porque la promesa del Señor para los que quieren vivir conforme a su voluntad no es felicidad ni prosperidad física, no es una vida alegre y feliz en el sentido que propone el Evangelio de la prosperidad, sino más bien que los que quieren vivir piadosamente, ¿qué va a pasar? Van a padecer persecución, ¿sí? Porque vivimos en un mundo que va a contramano. Vas a vivir piadosamente en la facultad y vas a tener presión, vas a vivir piadosamente en tu trabajo y va a haber presión, vas a vivir piadosamente en el contexto donde vivís y va a haber presión, y en algunos lugares va a haber persecución. Bueno, ahí está bien, ¿no? Brota pronto, pero es falso, ¿sí? De todos modos, dice ahí, la predicación de un evangelio falso o el verdadero, una falsa conversión a menudo brota pronto y no tiene profundidad, esa es la idea. Número 2. En una falsa conversión hay falta de humedad, dice acá. ¿Sí? Porque dice... Sí. Disculpa, para el punto anterior, que es que alguien que se convierte y enseguida quiere empezar a hacer cosas, o que muestra frutos rápidos, ¿eso sería como una evidencia de falsa conversión? En realidad, buena pregunta. No se convierte, porque si se convierte. No se convierte, parece que se convierte porque de repente podemos decir, hace una oración o parece que cree y empieza a venir y se ven como cambios, pero son superficiales, su corazón sigue muerto, sigue siendo un muerto espiritual y hay cambios externos. Pueden ser muchísimas cosas, puede ser que le tuvo miedo al infierno y no entendió el evangelio, seguro, no lo entendió. Y entonces viene y hay ciertos cambios, piensa que
Mirá, yo tengo mi hermano mayor que cuando hablamos, él ya varias veces me dijo que él tiene a Jesús. Que yo tengo a Jesús y hablamos, pero bueno, su vida no dice lo mismo. Que tiene a Jesús en el sentido de él cree en Jesús, cree que murió en la cruz, sabe todo lo que pasó allí, pero hay algo que no le hace el clic todavía porque no hay cambios. Ahora él tal vez puede venir acá, sentarse, escuchar y sentirse bien con todo y decir, como dice él, qué buena onda. Y hasta capaz que se puede poner a barrer y qué sé yo, y muchas cosas. Y uno pues, mirá, parece que... Pero no, ¿se entiende? Su interior sigue igual. Claro, sí. Con el tiempo se separa. Claro, sí. Por eso una de las cosas que nosotros hacemos es tomar 6 meses para las personas que vienen, hacer el curso de membresía y todo ese lapso para ver si entienden bien el Evangelio y para que después entiendan bien qué es el bautismo. Y aún así, ustedes saben, pues pasan por todo ese proceso y aún así después se apartan igual y nos damos cuenta después que, de hecho, tal vez si un hermano, que hasta ahora consideramos hermano, no se arrepiente, tal vez en la próxima Santa Cena van a escuchar que quedes comulgado. Porque pasó por todo este proceso. Y estamos hablando y estamos diciendo, no estás demostrando que sos un cristiano, porque un cristiano hace esto y esto, y no lo demuestra, pero en su momento... Ahora podemos llegar a decir, parece que no, pero en su momento, ¿quién se animaba a decir no es? Parecía que era un creyente, ¿no? ¿Está bien? Igual esto no es para que, ¿será que aquella sí, que aquel no se trata de eso? Claro, no. Justo te iba a preguntar eso, si de alguna manera esto da lugar a suponer que alguno que te dice, yo voy a una iglesia, lo que sea en el contexto de escuela, de trabajo, uno esté especulando, a ver, será o no será, por qué sí, por qué no, o acá en nuestro contexto, en nuestro entorno, acá en la iglesia. O sea, daría lugar a eso, o cómo se arribaría esas, o ese prever de que la persona esta realmente no sea el día de mañana, o nos da evidencia de que no es. Y hacemos todo lo que podemos humanamente, bíblicamente, y aún así se puede escapar. De hecho, ustedes conocen el pasaje y hace no mucho, no el último, sino el primer mensaje que predicó Mati, Demas y ¿quién? No me acuerdo el otro. Ahí está, Alejandro. Lo abandonaron y era parte del equipo, fundador, misionero, y se fueron amando ¿a quién? Al mundo. ¿Quién ama al mundo? El que ama al mundo, el amor del Padre no está en mí. Estuvieron con Pablo, al lado de Pablo y no era. Y en el caso de Judas. Juan Marcos fue el que Sí. abandonó, en un momento dejó y que Pablo no quiso llamar porque lo abandonó. Sí. Pero después lo hace llamar. Y después demostró que sí. Ahí él no quiso ir a un viaje misionero, que es otra cosa, ¿no? Es como que digamos, Sergio, vamos a la costa y me dice Sergio, o íbamos y a mitad de camino se vuelve. Entonces después quiere ir de nuevo, no, vamos con vos, Guille, porque Sergio ahí se me deja tirar de nuevo. Una cosa así fue con Juan Marcos. Un poco peor porque dijo que no hubo desacuerdo entre ellos, ¿no? Sí, entre Pablo y Bernabé, que no lo querían llevar a Marcos, porque Pablo, me imagino alguien de convicción y quería hacer la obra y no quería arriesgarse, pero también ve la humildad de Pablo, que después ve realmente que hay fruto y lo llama y lo valora. Pero en algún momento se dice que fue inconverso. Pero lo que nosotros tenemos acá son los filtros y después, como se enseña en el curso de membresía, se enseña la disciplina también, y si hay alguien que después no da, que se evidencia que no es y no se arrepiente y no se pone las pilas,
se procede con los pasos de disciplina, creyendo que es todavía un creyente y lo llamamos hermano hasta el último momento. Y en el último momento, cuando dice tenlo por gentil y publicano, ahí ya es un gentil o publicano. Se trata como un gentil o publicano. ¿Sí? Bueno, una falta de conversión, dijimos, hay una falta de humedad. Tomado del pasaje de Lucas 8:6. Otra parte cayó sobre la tierra y nacida se secó porque no tenía humedad. Dice, ¿en dónde se encuentra la planta? ¿En dónde encuentra una planta la humedad que necesita para vivir y crecer? No la encuentra en la superficie de la tierra, sino en la profundidad, ¿no? Parecido a lo anterior. Con una falsa conversión no hay humedad porque no se profundiza, porque no llegó al fondo, digamos, la semilla para entenderlo en el contexto de la parábola. Por esto la superficialidad de las cosas espirituales es una indicación de que alguien ha tenido una falsa conversión. También pasa que cuando las personas que dicen ser creyentes y la nota que son muy superficiales, siempre decimos, yo no voy a decir no soy cristiana, pero sí me voy a acercar y le voy a decir Mati, y voy a tratar de indagar en su vida y con cosas objetivas, y le voy a decir, mira, un cristiano no vive así, no vive de esa manera. ¿Por qué haces esto y aquello? ¿Lees la Biblia en la semana? No la leo. ¿Cuándo lees la Biblia? No la leo, casi. Le escucho cuando voy los domingos. ¿Y a quién le predicas el Evangelio? ¿Predicaste el Evangelio en el trabajo? No predico el Evangelio. Y cosas así, pero es bonito, es moral. Entonces yo ya empiezo que así no vive un cristiano, ¿no? Y le digo, ¿vos crees que sos salvo, Mati? Porque un cristiano, mirá, y le muestro con la Biblia lo que la Biblia dice. Y eso es amor, eso no es... Uno puede tomar, ¿qué sos vos para juzgarme? Vos no ves el corazón. En realidad eso es amor, porque eso es tratar de hacerle ver a la persona. Imagínate, se muere, se va al infierno. ¿Y cuántas veces estuve con Diego y nunca me dijo que era... O ni me preguntó acerca de mi salvación, no me ayudó? Entonces preguntarle, ¿no? Y ayudarlo a ver. Por ahí es creyente, es inmaduro y eso le hace bien para reaccionar y ponerse. O empieza a examinar y dice, no, parece que no soy salvo. ¿Sí? Pero no digo, sí sos, no sos. Pero la Biblia dice que tenemos que usar el discernimiento. Y yo uso el discernimiento y observando con cosas objetivas, no subjetivas. ¿Se entiende? Porque Pablo le dice a los corintios, examinaos para ver si estáis en la fe. ¿Acaso no saben si Cristo está en ustedes? Dice Pablo. ¿Y cómo uno puede saber si Cristo está en? ¿Cómo puedo saber yo si Cristo está en mí? Pablo dice, no vivo yo, mas Cristo vive en mí, y lo que ahora vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Ya no vivo yo, vive Cristo en mí, se ve a Cristo en mí. ¿Y qué se ve? El fruto del Espíritu, que es el carácter de Cristo. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, todo eso. Se le puede incluir humildad, amor, todas esas cosas. Se ven. Un falso convertido no tiene raíz, no hay profundidad, tomado de también Mateo 13, 5 al 6. Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol, se quemó y porque no tenía raíz, se secó. La semilla sembrada en pedregales brota pronto, porque no hay profundidad de tierra. El cuadro del Señor que nos está dando aquí es de una capita de tierra encima de una piedra, por lo tanto todo el crecimiento sucede rápido y para arriba, parece que se convierte. La planta no puede echar raíces debido a las piedras debajo de la superficie de la tierra. En el falso convertido esto se manifiesta en falta de un carácter profundo, no hay profundidad ni en su andar ni en su hablar, no tiene raíz y por todo esto el crecimiento es para arriba, superficial, pero no está arraigado. ¿Cómo se ve esto en la vida real? Y bueno, acá el que hace el libro comienza no dice eso, está dando como ejemplo para tratar de que entendamos, pero dice lo siguiente, a ver,
En su carro tiene un pececillo pegado con 2 o 3 diferentes calcomanías que dicen cosas como mi jefe es un carpintero judío o Jesús es mi copiloto. Un llavero tiene un clavo doblado en una forma de una cruz y él también anda, bueno, cosas, ¿no? Todas cosas superficiales. Y luego dice en el punto B, todo esto es una exageración chistosa para ilustrar este asunto. Obviamente que si un cristiano tiene un pececillo puede ser un cristiano genuino, o si tiene una cruz puede ser un cristiano genuino, pero lo que está tratando de demostrar es cosas externas. Hasta puede tener una Biblia de estudio y qué sé yo, biblioteca, todo cosas externas, pero su vida carece de profundidad. ¿Sí? Una pregunta. Pregunte. Eso puede abarcar desde que una persona da frutos hasta que uno o alguien se da cuenta de que no es cristiano o es un caso convertido, años, Sí. muchos años de estar haciendo, a veces más, a veces menos. Y a veces ni sabemos. Yo cuando vinimos acá a la iglesia, en ese momento y empezamos a conocer la gente, en el 2010, empecé a conocer la gente, ¿no? De a poquito, no fue rápido porque imagínense, la gente ya era de acá y yo era el nuevo, y de a poquito vas conociendo a la gente y charlando con algunas personas, algunas de ellas hubo cambios tremendos y que me agradecen porque nunca habían entendido así, y yo no digo nada, pero para mí se convirtieron en ese momento. Como antes no, y ahora qué pasó, yo no soy especial, nada. Para mí en ese momento le cayó la ficha que faltaba y entendió y se le hizo la luz y empezaron a entender cosas. No importa si fue en el 2001 o si fue en el 2010, lo importante es qué está creciendo ahora. ¿Sí? Eso es lo importante. Y así pasa muchas veces. Algunos pueden saber exactamente, yo me convertí el 3 de febrero de 1997. Y otro dice, no sé exactamente, pero fue más o menos en la época, porque ahí Dios me venía trayendo, ¿saben? Y en algún momento, no sé exactamente, ¡pum!, fui convertido. ¿Sí? Una falsa conversión resulta en gozo inmediato, dice en el 4, tomado de Marcos 4:16. Estos son asimismo los que fueron sembrados en pedregales, los que cuando han oído la palabra al momento la reciben con gozo. Parece que se convirtieron de verdad. Por supuesto, vamos a tener gozo en el Señor, porque es una manifestación del fruto del Espíritu el que se convierte. Sin embargo, la experiencia de una verdadera conversión nos deja de alguna manera contritos, quebrantados, arrepentidos. Dice, eso es obvio, antes, porque uno entiende, ¿no? No sé si se acuerdan en el momento que se convirtieron, pero en el momento que yo entendí me dio mucha vergüenza haber rechazado por tanto tiempo al Señor, haber dicho, 19 años viví así, me dio vergüenza, una mezcla de emociones. Me dio vergüenza en su momento porque Cristo había muerto por mí, yo me creía el canchero, el qué sé yo, y ahí como que dije, tremenda zapalla, mirá, 19 años haciendo cualquier cosa, pero a su vez alegría por lo que hizo por mí, y un montón de cosas juntas, ¿no? Pero acá dice que recibe con gozo, parece que hay fruto. Dice, obviamente en Cristo hay un profundo alivio de la gran carga del pecado, y esto produce un agradecimiento hacia Dios. Pero a la vez el nuevo convertido, el verdadero, acaba de pasar por la puerta estrecha, tomado de Mateo, que dice entrar por la puerta estrecha, y eso no es tan fácil, porque eso implica arrepentirse. No es tan fácil, y si bien tiene gozo, también comienza a experimentar las luchas que trae el ser creyente. La puerta estrecha que lleva a uno a la salvación y la vida eterna es el arrepentimiento. Entra por la puerta estrecha porque ancha es la puerta y espacioso es el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Esto lo conocen ustedes del Sermón del Monte. Por ahí usted puede pensar, bueno, los del camino angosto son los salvos y los otros son la gente del mundo. El Señor Jesús está hablando en el contexto en el que Él está, que son todos religiosos. Y entre todos los religiosos está diciendo, la mayoría de ustedes religiosos, fariseos, que saben todo de memoria y que hacen todos los rituales, que van al templo, están por el camino ancho.
Son poquitos los que van por el camino angosto. Hay que arrepentirse de creer que sos salvo por obras, ¿no? Hay que arrepentirse. Imagínense que había muchos como Pablo que pensaban que eran salvos por guardar la ley. Pablo se ha circuncidado al 8º día, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreo, en cuanto a la ley fariseo. Yo aventajaba mucho. Y él pensaba que de esa manera iba escalando. Arrepentirse de todo eso, para mí es todo basura. Todo eso no me sirve para él. Se arrepiente para agarrar a Cristo y solo a Cristo, y a partir de ese momento comienza él de perseguir a ser perseguido, de perseguir y de maltratar a la iglesia, a amar a la iglesia, a dar su vida por la iglesia y a ser castigado por amor a Cristo y a la iglesia. Bueno, una falsa conversión, estoy leyendo abajo el punto B, es fácil de conseguir y muchos son los que pasan por esa puerta ancha para ponerse en los caminos de Dios. Pasan y son los más difíciles, porque tal vez vas a hablarle a alguien, a alguien que están tomando en la esquina, se están drogando, le vas a hablar y tal vez es más fácil que hablarle a personas. Imagínense que los de la puerta ancha en el contexto de Jesús son los que hoy podrían ser los evangélicos. Muchos evangélicos que creen que son salvos. Pero tengo parientes que nosotros somos muy legalistas, muy así. La Biblia dice, no es tan así. No, más libertad, en realidad libertinaje. Pero creen que son salvos, viviendo como viven. Están por el camino ancho y no se dan cuenta. O sea, para venir al camino angosto hay que pasar por la puerta angosta. ¿Quién es la puerta? Cristo. Y tenés que, no podés, como dice Paul Washer, no podés entrar con todas tus valijas que traes. Todo eso tiene que quedar atrás y pasás vos solo. Eso implica repetirse, dejar todo y pasás vos solo. Y después, ¿qué hay? Un camino angosto, que es el camino que te traza la Biblia. La Biblia te guía, inspirada por Dios, te enseña, te instruye, te hace seguir adelante. Pero las personas, cuando ven este estilo de vida y aquel estilo de vida, dicen, me quedo con este mejor. Y no están listos, no quieren pagar el precio. El otro día hablábamos con una persona que decía, ¿qué sabes vos si yo no creo en Cristo? Bueno, pero no hay cambio. Le digo yo, no hay cambio, no se ve. Claro. Porque un convertido se nota el cambio. No enseguida, pero sí. Claro, sí. Progresivamente se ve, pero él no se ve en los cambios. Claro. ¿Sí? Bueno, esa es la gran confusión hoy. Hablando también del tema de 6 meses que tomamos y todo eso. En aquel tiempo, las personas que creían se bautizaban en el río. Entonces se bautizaban allá abajo. Imagínense, acá estaban todos. Imagínense Pablo mirando. Mirá, aquel ahora es cristiano, ahora va a ver lo que ve. Entonces, el que se bautizaba, se convertía de verdad porque estaba listo a pagar el precio. Sabía, voy a ser perseguido, voy a tener que huir, se convertía de verdad. ¿Está bien? Hoy no pasa eso. En nuestro contexto hay países donde sí, obviamente, donde se tienen que reunir en túneles, donde se tienen que reunir de manera que no, Secreta. manera secreta. Sí, hay muchos casos así. Bueno, cuando habla de que recibe con gozo y luego viene la prueba, ¿no? Viene la prueba, sí, hay gozo inmediato, a ver si no lo dice, lo decimos nosotros. Pero la idea es que recibe la palabra con gozo y cuando viene la prueba, que puede ser cualquier prueba, en ese momento, cuando decimos nosotros las papas queman, salta la ficha.
y no son salvos, se dan cuenta. Yo conté un ejemplo de Luján. ¿Se acuerdan de la que andábamos haciendo evangelismo casa por casa y una chica que iba a una iglesia, el pastor Jiménez nos recibió, nos hizo pasar, estaba recontenta y el marido vino y se sentó en la mesa y empezó a escuchar y ella se sorprendió de que el marido haya querido sentarse a escuchar y después bueno pudimos seguir yendo en la semana y ella era supuestamente la creyente y empezó a ir a las reuniones caseras, todo, pero el marido todavía no entendía. Y explicándole un día en la mesa, era bastantes personas y hablando con él, hasta que en un momento, explicando el Evangelio de muchas maneras, llegamos a la parte de los ladrones, Jesús y los ladrones, y ahí en un momento ¡pum!, le cayó la ficha y empezó a llorar, y aún que lloraba, le dejamos que llore, y le preguntamos, ¿por qué lloras? Si yo no me daba cuenta, yo soy ese ladrón, y bueno, había entendido, y después nos dimos cuenta que entendió. Y después, en las reuniones caseras, se dieron cuenta solo que estaban en concubinato y que se tenían que separar. Y la mujer le dijo, si vos te vas de la casa, yo con vos no estoy nunca más. Y le dijo, así, como que no quería separarse. Ya estamos así, sigamos así. Y él quería hacer las cosas bien, pero ella empezó a quemar, las papas empezaron a quemar. Y mejor vamos a seguir en la iglesia que veníamos yendo. No vamos más a la reunión casera. Entonces, en su momento la recibió con gozo, vengan, pase, qué bueno, sí, qué lindo mi marido. Pero cuando llegó el momento de la verdad, la primer prueba, ¿no? Que no es tan difícil. La Biblia dice, mis mandamientos no son gravosos. Y podemos poner el ejemplo de la semana, estuvimos hablando con unos chicos que vienen acá, que se convirtieron en tiempo de pandemia, que sacaron turno para casarse y le dieron en febrero. Y hablamos, ¿y por qué se quieren casar? Les pregunto. ¿Por qué se quieren casar? No, porque queremos hacer bien las cosas delante de Dios. Y porque la Biblia dice que estamos en pecado, así. Está bien, buenísimo, excelente. Y entonces, ¿siguen así hasta febrero? No. ¿Qué tienen que hacer? Nos tenemos que separar entonces. ¿Sí? Yo le digo lo que la Biblia dice, porque si siguen pueden vivir bajo el mismo techo en camas separadas, pero no lo aconsejo. La Biblia dice, si tu ojo te es ocasión de caer, huí de la tentación, ser radical. Al otro día estaba viviendo en la casa de la mamá, se separaron. Mis mandamientos no son gravosos, dice. Cuando alguien quiere hacer la voluntad de Dios, lo hace. Cuando alguien ama a Dios y quiere hacerlo, lo hace. Cosas como esa. Porque entendieron y no hay algo tan grande como para hacer, ¿no? Él hizo algo grande por nosotros. Entonces uno ahí empieza a ver, parece que se convirtieron de verdad, parece que hay cambios ahí. Hubo dos caras, la verdad, ¿no? Claro, sí. Bueno, en esta misma iglesia, el mismo consejo a otra pareja, dijeron, no venimos más porque no queremos que sea así. Bueno, y el falso convertido cree por algún tiempo, dice. Los de sobre la piedra son los que, habiendo oído, reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen raíces, creen por algún tiempo y en el tiempo de la prueba se apartan. Bueno, parece lo que estábamos diciendo recién. Primero que nada hay que entender que la experiencia de una falsa conversión es una verdadera experiencia, porque la persona cree, ¿sí? No cree para salvación, pero cree en el momento de oír las buenas nuevas de Jesucristo. Sin embargo, como Pablo dice en 1 Corintios 15:2, creyó en vano, creyó sin lograr nada, sin lograr la salvación, porque no hubo arrepentimiento. Así que es fácil saber si un creyente es un falso convertido o no. El tiempo lo prueba todo. Ahí está, el tiempo lo prueba. No nosotros, empezamos a dar cuenta y charlamos. Y por eso siempre es bueno
el ministerio de unos a los otros. Por eso no está bueno aislarse y vivir solo. Y vengo a la iglesia, estoy acá, escucho, me voy y no hablo con nadie. Y vengo el domingo, escucho. Porque no está bueno eso. No está bueno y no es bíblico. La Biblia habla de que tenemos que estar unos con otros, de estimularnos al amor y a las buenas obras. Y en todo ese ministerio salen estas charlas, ¿no? Salen estas charlas. Y tal vez alguien de ustedes conoce mejor que yo a otra persona, porque van haciendo más amistad y se van dando cuenta de cosas que por ahí yo no me doy cuenta. Y vamos charlando y nos vamos exhortando. Y eso no está bueno lo que estás haciendo, ¿no? No es de un cristiano, y van charlando y lo vas conociendo más y se pueden examinar y exhortar unos a otros. Así que, bueno, y dice en el 3, la luz del sol, la prueba, revelará la conversión de la persona. Creo que los ejemplos que pusimos anterior caben acá. ¿Sí? La aflicción, la persecución, la tribulación prueban la conversión del cristiano. Bueno, la carta de Pablo no sabemos si fue Pablo, a los hebreos, más o menos el contexto es algo así. Son personas, el auditorio son creyentes, personas que tienen luz pero que todavía no han llegado a ser creyentes, ¿sí? Y inconversos, obvio, son inconversos muchos. Y el autor los exhorta que de una vez den el paso, porque están examinando. Ustedes se acordarán que van a volver otra vez a los sacrificios, porque están examinando. Si volvemos a los sacrificios no nos van a perseguir, porque ya ha empezado a haber persecución. Nerón, ya comenzaba la persecución y va a comenzar a intensificarse. Todavía no llegaron a derramar sangre por la causa, le dice, creo que en Hebreos 12:4 por ahí. Y como que los exhorta. Y en capítulo 6, que es un pasaje medio difícil, que algunos interpretan que son creyentes, pero la realidad es que, bueno, lo que yo creo no son creyentes, como que llegan hasta la raya, hasta ahí, llegan hasta ahí, y dice ya no hay posibilidad de arrepentimiento, porque como que ya tuvieron la luz necesaria para ser salvos, y están ahí y no dan el paso final, y le dice como que ya no hay más posibilidad. ¿Sí? ¿Quiere leerlo alguien, ese pasaje? Hebreos 6, del 4 al 6 creo que es. Creo que tenemos 10 minutos todavía. Sí. A ver, sí. Dice, porque en el caso de los que fueron una vez iluminados, Sí. que probaron el don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, que gustaron la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, pero después cayeron, es imposible renovarlos otra vez para arrepentimiento, puesto que de nuevo crucifican para sí mismos al Hijo de Dios y le ponen a la ignominia pública. Sí. Bueno, esos son las personas que llegan hasta allá, hasta el límite, tienen todo lo que necesitan y lo está exhortando a que de una vez se arrepientan y no lo hacen. Bueno, ya no hay más, porque ya escucharon la palabra, el Espíritu los iluminó, en el sentido de, uno dice, ¿cómo el Espíritu iluminó? Imagínense en el desierto, el pueblo de Israel, estaba ahí Dios obrando, ellos vieron muchas cosas, estaban en el contexto de Dios haciendo muchas cosas, tenían la palabra, pero ¿fueron salvos todos? ¿Escucharon la palabra? ¿Vieron el obrar de Dios? Imagínense una persona que viene acá, escucha el Evangelio todos los domingos, escucha la palabra cantada, la palabra predicada, está en el contexto de la gracia, porque la gracia que salpican los hermanos, ¿no? Y empieza a ver cosas en un sentido, no luz para salvación, pero empieza a ver cosas que el de afuera no la está viendo, no está escuchando ni teniendo el privilegio que tiene esta persona. Pero llega hasta ahí, no hace lo que tiene que hacer. Ya no hay más. No sabemos quiénes son, pero la Biblia enseña que pasan esas cosas. Sí. Pasó con mi hermano y mi cuñado, que yo
yo prediqué, les sirvió pan, pero llegan a ese punto, entonces se quedaban así y se miraban hacia los ojos, y lo predicó Juan otro día también, y llegan al punto donde, y la suegra, la mamá de Fanny también los llevó al punto del arrepentimiento, donde estaba, que había que dar ese paso, es decir, sí, acepto. Se quedan allí y lo que fueron corriendo fue hablar con un cura. Bueno, y el cura lo puso de broma, o no sé qué les dijo, entonces volvieron a los que son carismáticos, entonces andaban con unas camisas así, con unas manos, un símbolo así que hacen los carismáticos. Y se fueron por ese lado, porque como se quedan así, que saben que hay algo, sí, pero como que le da miedo. Sí, no quieren. O viene con las raíces católicas. Y no quiere pagar el precio. Es todo un tema. Pero ya están, todo el tiempo están así. Y gracias a Dios que nosotros no sabemos quiénes son eso, ¿no? Porque por eso seguimos orando e insistiendo con ellos. Pero que pasa. Bueno, vamos a tratar de avanzar. Así vemos notas. Nota, entre los cristianos hoy en día existen algunas falsas enseñanzas como el cristiano tiene que estar siempre feliz, el que vuelve al mundo y al pecado después de su conversión es un cristiano carnal. Ojo con eso, no hay cristiano carnal en el sentido de un estado permanente, sí en un sentido de comportamiento. Nosotros podemos tener comportamiento carnal o actitudes carnales, de hecho las tenemos, pero no es un cristiano carnal que continuamente está en la carne. Eso no existe, porque estábamos en la carne y fuimos sacados del reino de la carne o de la esfera de la carne y trasladados al reino de Jesús. Y tenemos lucha con la carne, pero ya no es lo mismo que cuando estábamos acá. Acá éramos gobernados por la carne, acá somos gobernados por el Espíritu y luchamos con la carne. Es diferente. Hay que proteger al nuevo convertido de las aflicciones, las pruebas y las tentaciones. Bueno, sí. De los principios bíblicos enseñados en esta lección, usted puede entender que estas enseñanzas son erradas y el por qué. Y ahí dice, el cristiano tiene gozo profundo porque sabe que Dios le ha perdonado todos sus pecados y le ha dado vida eterna. Sin embargo, la vida cristiana es a veces dura y difícil, eso es así, es tremendo. Imagínense en países donde cuesta la vida, donde se complica todo cuando alguien se convierte. Antes estaba más fácil, ahora se complica todo. Entonces tenemos que ser bíblicos también, y cuando predicamos el Evangelio no prometer cosas que la Biblia no promete. Te va a ir bien, fíjate que todo se te va a acomodar. Eso no dice la Biblia. También todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. En el mundo tendréis aflicción, muchas tribulaciones. Estoy leyendo las partes negritas nada más. Bueno, son cosas que ustedes saben, ¿no? El que vuelve al mundo y al pecado después de su conversión es falso convertido. ¿Sí? Dice su conversión entre comillas. No se puede tener a Jesús como Salvador y no como Señor. No se puede eso tampoco. Él es mi Salvador y lo que pasa es que está así en el mundo porque todavía no lo aceptó como su Señor. No se puede eso. Eso se enseña todavía en algunos lugares. Si Jesús es tu Salvador, es tu Señor. Si es tu Señor, es tu Salvador. No puede ser separado. ¿Sí? Y si es tu Señor, es tu amo. Y si es tu amo, vos te sometés a Él. Y es tu Salvador porque derramó sangre para pagar tu deuda y comprarte para que sea tuyo y Él ser tu dueño. No puedes decir gracias por morir por mí, por salvarme, pero voy a seguir viendo como quiero. Y tal vez en 5 años vengo para que seas mi Señor. Eso no existe, no es bíblico. Bueno, ahí llegamos. 56, llegamos bien. Ahí tienen el repaso de la lección. Para la idea es repasar y que les vaya quedando y afirmando lo que vimos. Y creo que nos quedan, ¿son 5 lecciones? ¿O 6? ¿Se acuerdan? Seis. O sea que nos quedan 3. ¿Sí? Vamos a andar bien. Bueno, ¿oramos?
Sergio. Te damos gracias, Dios, por el privilegio de ver tu palabra en este día. Te agradecemos por las verdades que impartes en tus corazones. Pedimos que sean verdad en nosotros. Ayúdanos, Dios, a darnos a la luz de tu palabra y pedimos tu bendición, Señor, a continuación. Gracias te damos por Cristo, por la salvación y por la cruz. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén.